tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, mi disculpa, estamos aquí aprendiendo cómo es que funciona en esta plataforma, el medio de cómo comunicarse en vivo, así que si hay algo por ahí raro, pues por favor me comprendes y mil disculpas. Bien, estamos ahora aquí, vamos a compartir esta poderosa palabra que nos falló pues en la mediodía, pues ahora lo estamos dando en este momento. Vamos a hablar acerca del último tema, de lo concerniente a la serie Cómo conquistar nuestra tierra. Estamos hablando del libro de Josué, estamos ahí, pues hemos tenido varios contenidos, ahora pues vamos a hablar el último y se llama No todo es lo que parece, amén, no todo es lo que parece. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sea Él dirigiendo lo que se va a hacer acá, así que acompáñame por favor. Bendito Dios, estamos aquí en este momento ya listos y dispuestos para compartir esta poderosa palabra. Señor, toma el control, Señor, de lo que vamos a hablar. Que sea tu palabra, que sea tu voz a través de nuestra boca, transmitiendo, Señor, este mensaje que tú quieres que se entregue a estos corazones que están escuchando acá en este momento. Gracias, bendito Jesús. Amén y amén. Bien, si tienes la Biblia por ahí cerca, te voy a invitar que abras allá en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 1. Josué 24:1 dice de la siguiente manera: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus principales, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Amén. Recordemos que Josué pues era el que estaba representante, pero era Dios, ¿verdad?, el que estaba comandando a esas tribus de Israel. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tratar aquí antes de poder llegar a este punto? Quiero tratar otros anteriores, y es que allá en el capítulo 4, ¿verdad?, que lo hemos dejado ahí pendiente, el capítulo 4 de este libro nos relata la historia de cuando ellos cruzaron el río Jordán, ¿verdad?, cuando ellos cruzaron el río Jordán. Pero lo que nos narra la palabra de Dios es que en el momento que ellos cruzaron en seco, nuestro Señor le dijo a Josué, le dio la orden que cada líder, ¿verdad?, de cada tribu tomara una piedrecita, una piedra, ¿verdad?, y se la llevara, la cargara y levantaran un monumento, ¿verdad?, cerca del río para recordar esa hazaña que nuestro Dios había realizado en ese pueblo al momento de cruzar ese río Jordán. Recordemos que habíamos hablado que era un río extremadamente ancho, era difícil poderlo pasar, ¿verdad?, así en grupo, ¿verdad?, sino que tenía que ser por separado, por grupos pequeños, ¿verdad? Pero Dios hizo esa maravilla, Dios hizo esa obra milagrosa y detuvo las aguas para que ellos pudieran pasar en seco, dice la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué significa esas piedrecitas o ese monumento que ellos formaron, ¿verdad? Cada tribu con su líder formaron ese monumento. Ahora, Josué también hizo uno, dice la palabra de Dios, ahí en lo que es el espacio donde se acumuló el agua, ¿verdad?, donde ellos cruzaron, donde se posicionó el arca del pacto. Ahí él hizo un monumento pequeño, ¿verdad?, lo hizo él. Pero bien, ¿qué simboliza eso? Bueno, significa que Dios quiere que nosotros recordemos cada momento las proezas que Él hace, que Él es un Dios sobrenatural y que siempre está realizando, ¿verdad?, esas maravillas en la vida de nosotros. Qué maravilloso es, y lo que ellos querían era que esas próximas generaciones podían recordar eso, que cuando ellos preguntaran a sus padres qué significa esas piedrecitas, qué significa ese monumento, qué significa, ellos podrían explicar en ese instante que Jehová Dios los rescató y les abrió el paso para poder ir a conquistar esas tierras que Dios les había prometido, que Dios había hecho esa maravilla de abrir ese río para que ellos pasaran, ¿verdad? Y así mismo es con nosotros. Hay ciertos acontecimientos en nuestra vida que Dios hace y que los tenemos que recordar. Cuando estamos pasando esos momentos difíciles, tenemos que recordar todo aquello que Dios ha hecho en nosotros, todas aquellas maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque todo eso, Dios lo puede volver a hacer. Esa es la intención, que cuando ellos vieran ese monumento se darán cuenta que Dios siempre los ha acompañado y que siempre Dios los iba a rescatar de cualquier situación, que su poder sobrenatural siempre iba a caminar con ellos. Y así mismo nos dice a nosotros, cuando nosotros recordamos todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida,
que son parte de nuestro testimonio, de lo que Dios ha hecho en nosotros, pues eso también nos fortalece nuestra fe y ayuda a otras personas cuando nosotros testificamos de lo que Dios hace en nosotros, ayuda a otra persona a poder tener esa fe, ¿verdad? Que requiere para poder creer en Dios, de que todo está resuelto en su nombre. Amén. Otra cosa, cuando nosotros venimos y podemos hablarle a las personas de lo que Dios hace de manera sobrenatural, pues puede venir a la presencia de Dios, puede venir y entregar su vida a Dios. Dice la palabra de Dios que algunas personas no van a creer por lo que nosotros digamos, no van a creer por lo que nosotros decimos, no van a creer porque andamos predicando la palabra de Dios, pero cuando ellos ven lo que Dios hace, cuando ven una maravilla de parte de Él, allí sí van a creer, ¿verdad? Entonces, también los acontecimientos sobrenaturales tienen que ver con eso, ¿verdad? Para que ellos puedan creer y puedan venir también a la presencia de Dios. ¿Qué más vamos a tratar aquí? Bien, quiero decirte que allá en el versículo 22, capítulo 22, perdón, en el capítulo 22 también se nos narra otro tipo de altar que se levantó. Y en este caso, ¿de qué se trataba? Bueno, recordamos que la media tribu de Manasés, Rubén y los gatitas quedaron al otro lado del Jordán, ¿verdad? Entonces, en ese momento, el templo o lo que nosotros llamamos tabernáculo quedó en la otra región, ¿verdad? Donde estaban las otras tribus. Entonces, ellos levantaron ese altar, ¿verdad? Para poder tener la presencia de Dios cerca de ellos, para hacer esos sacrificios de paz, esas ofrendas de paz. Entonces ellos lo levantaron en esa región porque el río Jordán los dividía y había quedado lejos de las demás tribus, ¿verdad? Entonces ellos quedaron al otro lado del Jordán y es por eso que ellos levantaron, ¿verdad? Ese altar para obtener la presencia de Dios cerca, para poderle instruir a sus hijos de qué se trataba eso, para qué servía, ¿verdad? Ese altar, para qué servía, para qué Dios lo había dicho que lo construyeran, ¿verdad? Pero ahora los otros de las otras tribus se enteraron, dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 22, tú lo puedes leer, que se enteraron y ese provocó pleito. Ellos iban a ir a batallar con su misma tribu, mira qué tremendo, iban a ir a batallar con su mismo pueblo, o sea, con otras tribus, pero eran del mismo pueblo de Israel. Qué tremendo eso, ¿verdad? Así pasa con algunos de nosotros. A veces estamos peleando entre nosotros mismos y todos estamos haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Todos estamos viendo de qué manera estamos trayendo la palabra de Dios, cómo podemos nosotros alcanzar a otras personas. Y a veces nosotros venimos y señalamos, ¿verdad? Y criticamos y venimos y nos discutimos nosotros mismos. Así pasaba ahí. Eso es algo viejo, o sea, no es algo nuevo. Entonces ellos también, ¿verdad? Y ahí van a ver qué es lo que estaba pasando. Pero lo que sucede es que aquí el líder, ¿verdad? Que es Josué, estaba cauteloso porque había una ley y era que no tenían que venir y adorar a otros dioses. Ellos creían que ellos ya se estaban alejando de la fe. Ellos creían de que ellos habían levantado ese altar para adorar a otro Dios y que estaban alejándose de ellos. Pero cuando llegaron a hablar con esta tribu, se dieron cuenta que no era así, que lo que realmente ellos querían hacer era que querían tener esa presencia, algo que dijera que estaba Dios ahí, tener esa presencia y poder explicarle a sus hijos cómo eran esos lineamientos que Dios le había dado a Moisés referente a esos sacrificios. Querían instruir a sus hijos de la manera correcta, así como nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Ahora, ¿qué nos enseña esto? ¿Cuántas veces tú vienes y buscas la presencia de Dios para que esté en tu casa? Aleluya, ¿cuántas veces? Acabamos de pasar ese momento difícil donde todos tuvimos que entrar en cuarentena por esta circunstancia de esa pandemia. Ahora la pregunta es, ¿cuántos buscamos verdaderamente la presencia de Dios en casa? ¿Cuántos dijimos ya no vamos a adorar a Dios porque las iglesias están cerradas? ¿Cuántas dijeron no le vamos a hablar de Dios a los hijos porque no hay quien les enseñe? Quiero decirte que cuando uno está, el conquistador debe de aprender, el conquistador debe aprender a enseñarle a otros, a enseñarle a su hijo, a estudiar la palabra. El que está en presencia de Dios siempre tiene cómo venir y enseñar
la palabra de Dios. El que tiene la presencia de Dios siempre, Dios le da esa habilidad de cómo explicar la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí ese ejemplo. Ellos sí quedaron lejos de las otras tribus, quedaron lejos de donde estaba el tabernáculo, pero ellos no se querían quedar así nomás con los brazos cruzados. Ellos también querían sentirse parte de, y por eso levantaron ese altar. Aunque se tomó de manera equivocada, aunque así como dice el tema, no es lo que parece, porque lo tomaron a mal, pero en realidad lo que estaban efectuando ahí era algo bueno, era algo que querían instruir a sus hijos. Y así mismo nosotros, si nosotros tenemos que ver de qué manera traemos la presencia de Dios a nuestra casa, de qué manera traemos la presencia de Dios a nuestros hijos, de qué manera instruimos a nuestros hijos de la palabra de Dios como debe de ser, ¿verdad? Entonces ahí podemos aprender eso. Y vamos ya, hay otro punto acá en el capítulo 5, y es que esa generación, ¿verdad? No era la misma, o sea, era una nueva generación. Y viene Dios y le dice la orden a Josué: me vas a circuncidar a este pueblo, porque todos eran una nueva generación. Ellos no sabían qué era lo que había sucedido, no vivieron, ¿verdad?, esa etapa de esclavitud en Egipto. Ellos no vieron las maravillas que Dios hizo cuando los rescató. Todas esas proezas milagrosas, todas esas plagas que utilizó nuestro Dios para liberar al pueblo de Israel, ellos no vieron eso. Ellos no conocían eso. Al pueblo que salió antes sí lo había circuncidado Moisés, pero este era una nueva generación. Y era importante, ¿por qué? Porque a raíz de esa circuncisión, lo que significa es que hay un pacto para con Dios, una alianza para con nuestro Dios. Y esto es de que en ese momento podía tener la cobertura de Dios para poder luchar, para poder batallar, para poder obtener esas victorias que ellos tenían. Ellos estaban destinados a tener a través de esas batallas. Amén. Entonces, era necesario eso, que ellos vinieran y se santificaran de esa manera, que ellos cumplieran con ese requisito, ¿verdad?, que es de la circuncisión. Ahora nosotros lo hemos de hacer no de ninguna manera. Nosotros ahora, a través de del Espíritu Santo, ¿verdad?, nosotros ya estamos circuncidados de nuestro corazón. Ahí mora el Espíritu Santo. Ahí entonces nosotros somos hijos de Él. Desde el momento que nosotros recibimos a Jesús, somos hijos de Él, somos circuncidados de nuestro corazón a través del Espíritu de Dios. Pues ahora nosotros tenemos ese pacto para nuestro Dios, porque somos sus hijos, como dice Juan 1:12, que a todos los que le recibieron les otorgó el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pues ahora nosotros, tú y yo, cuando hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, nos convertimos de criaturas a hijos de Él. Entonces hoy nosotros somos parte de su familia, somos hijos de Él, y por lo tanto, Él pues tenemos esa cobertura de protección de su parte. Amén. Bien, ahora bien, entrando al punto donde comenzamos, que es a Josué capítulo 24:1, vemos ahí a Josué ya dispuesto a dar el último discurso. Y si tú puedes leer esa porción bíblica, ahí está narrando todos los acontecimientos, toda la historia de cómo Dios vino y los rescató desde el momento que llamó a Abraham. Ahí menciona cuando hizo llamado a Abraham, cuando lo trajo a la tierra prometida, cuando llamó a Moisés, el rescate que hizo ahí de los egipcios, ¿verdad?, cuando dio la libertad. Habla también hasta el momento, todas las victorias, todo lo que sucedió. Él está narrando, está contando, le está diciendo al pueblo, y está asegurando, y le está marcando, ¿verdad?, que tienen que seguir cumpliendo las leyes en esos lugares de humanidad, que no se deben de llevar por esos pueblos, porque esas tierras, ¿verdad?, todavía falta que conquistar. Recordemos, ayer les explicaba de que él ya tenía 90 años y no podía seguir conquistando la tierra. Entonces entregó a cada tribu su tierra, pero ahí todavía había gente, habían cananeos, y ellos no podían residir junto con los cananeos. Y usted puede decir, bueno, ¿y por qué es así? Bueno, porque Dios siempre fue selectivo con su pueblo. Él siempre lo apartó. ¿Y sabes cuál es la situación aquí? Bueno, que antes el Espíritu Santo no habitaba en la tierra. El Espíritu Santo venía e iba conforme se necesitaba el poder sobrenatural.
Cada vez que nosotros vemos actuar a nuestro Espíritu Santo, maravillas en el Antiguo Testamento, acontecimientos sobrenaturales, ese es el Espíritu Santo. Pero no lo reconocemos ahí en entonces. Pero es Él actuando, haciendo esas pruebas sobrenaturales. Pero Él venía y iba. No se quedaba aquí. Era solo venía a ejecutar ese acontecimiento sobrenatural y luego se retiraba. Hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, entonces nos dejó al Espíritu Santo. Ahora Él mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él nos va diciendo qué es lo bueno y lo malo que nosotros estemos haciendo. Él nos va convenciendo de pecado, ¿verdad? Entonces, Él es el indicador. Pero en ese momento no existía, no estaba con ellos, o sea, no estaba en ellos. Ellos no tenían al Espíritu Santo. Solamente venía y se iba. Entonces era fácil de que ellos podían ser persuadidos por un conocimiento equivocado. Podían ser persuadidos por culturas incorrectas. Podían ser persuadidos, ¿verdad?, hacia esas poblaciones que todavía estaban ahí. Entonces por eso le dijo a Josué, no se vayan a unir con ellos, boten todos esos ídolos, miren a quién adorar, ¿verdad? Incluso él dijo, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Vean ustedes a quién deciden, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Eso fue lo que dijo Josué. Pero veremos allá los demás que ellos dijeron, sí, nosotros vamos a servir a Jehová. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Josué se encargó, ¿verdad?, de venir y decirles, declararles, ¿verdad?, ahí más remarcarles esa indicación de nuestro Dios, que tenían que respetarlo, que tenían que ser fiel, que se acordaran de todas las proezas que Él había dicho, que Él había hecho con ellos, de toda la ley que había dejado a través de Moisés, que se acordaran de eso, que no los fueran a olvidar, ¿verdad?, que no se fueran a perder, que estuvieran siempre ahí dentro de la voluntad de Dios. Entonces Él les aconsejó antes de poderse retirar. Ahora bien, ¿qué es lo que te quiero enseñar ahora? ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Para qué estamos nosotros hablando de esto? Bueno, porque nosotros queremos ser un conquistador. Solo aquel que tiene esa conducta, ese carácter de conquistador, pues entonces es el que puede venir, levantarse a poder realizar esa labor, esa obra de nuestro Dios. Primero conquistarnos a nosotros mismos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Es necesario que nosotros vengamos y nos conquistemos aquellas áreas que estamos fallando para poder venir y conquistar lo demás. No podemos hacerlo si no realizamos eso primero, porque no podemos dar lo que no tenemos. Amén. Ahora tenemos que conquistarnos a nosotros primero. Ahora, para poder nosotros venir y convertirnos en un conquistador, hay que reconocer que quien hace las obras, quien hace las maravillas es nuestro Dios. Nosotros solo somos instrumentos. Nosotros sin su presencia somos vacíos. Nosotros sin tu presencia no somos nada. Nosotros necesitamos de Dios para poder realizar las obras. Nosotros necesitamos de su unción para poder ejecutarlas. Nosotros por sí solos no podemos hacer nada. Y cuando nosotros reconocemos eso, entonces vamos a darle la gloria a Dios como a Él le corresponde, como Él lo quiere, porque Él es un Dios celoso y dice que no comparte su gloria con nadie. Él es el jefe, Él es el comandante, hablábamos ayer, Él es el comandante, tú y yo somos parte del ejército. Aquí no hay líder, porque nuestro comandante es nuestro Dios. Nosotros debemos de trabajar como un equipo, pero también como individuales. Debemos de aprender a actuar como individuales. No necesitamos de otro para venir y a orar. No necesitamos de otro para venir y leer la palabra de Dios. Eso lo podemos hacer nosotros. Cada quien debemos de desarrollarnos individualmente, pero debemos de trabajar en equipo. ¿Por qué? El equipo es que aporta. Cada quien aporta lo que tiene. Cada quien da de lo que tiene. Pero por eso ahí volvemos a lo mismo. Tienes que conquistarte a ti mismo para poder tener para dar. Si no, no vas a poder tener para dar. Y luego trabajar en equipo, pero no hay líderes aquí. En esto no hay líderes. Dios quiere que veamos eso así. Dios quiere que lo veamos como el comandante, como el rey, como el líder, como el único Señor. Y nosotros nada más somos parte. La iglesia, el cuerpo de Él, porque Él es la cabeza. Amén, aleluya. Ahora bien,
dice que el conquistador es el que se prepara a sí mismo y también desarrolla a otros. Siempre anda buscando a quien desarrollar. Viene otra generación y a esa generación hay que mostrarle, hay que enseñarle qué es lo que va a hacer. Porque así como en este tiempo hubo tierra sin conquistar, así también en este tiempo van a haber ciertas áreas que no se van a ejecutar, porque eso lo va a hacer la nueva generación. Nosotros lo estamos haciendo ahorita. La generación que estamos predicando ahorita, estamos ejecutando esa labor de lo que hay ahorita, las áreas que tenemos ahorita, estamos predicándoles. Pero van a haber áreas que no las vamos a poder tocar. Hay cosas que van a quedar inconclusas. Pero eso va a ser ¿quién? Los que vienen detrás de nosotros. La nueva generación. ¿Y qué es lo que se le va instruido? ¿Qué es lo que se le va a enseñar? ¿Qué es lo que van a hacer? Para eso tenemos que nosotros desarrollarnos primero para poder entregar a ellos lo que van a hacer, para seguir conquistando lo que nosotros no podamos hacer. Amén. Ahora hay que buscar la presencia de Dios siempre, la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere, qué es lo que vamos a hacer. Siempre hay que caminar con los pasos que Dios está destinando. Hay que hacer lo que Dios nos pide en el momento que Él nos pide, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer. Entonces, esto es en sí lo que ahora te traía en este momento, ¿verdad? En resumen, es que todo aquello que Dios hace a nuestro favor para resolvernos, todas aquellas maravillas sobrenaturales, son testimonios que no debemos callar, que debemos de divulgar, porque eso es nuestro monumento de que Dios está obrando en la vida de nosotros de una manera sobrenatural, porque Él está vivo. Y es un acto de fe para las personas. Pueden provocar la fe a otras personas para no desmayar ante la dificultad que están llevando y atraer a aquellos que no conocen de Cristo. Aquellos que no creen en Él van a creer a través de los acontecimientos sobrenaturales. Hemos aprendido que es necesario traer esa presencia de Dios, anhelar esa presencia de Dios. Que ese altar, así como ellos lo buscaron, nosotros también lo busquemos. Que nosotros busquemos siempre querer estar en el altar con nuestra familia, querer traer ese altar a nuestra casa para adorar a nuestro Dios, para honrarle a nuestro Dios. No solamente en la iglesia. Acordémonos que nosotros somos el templo de nuestro Dios. Aquí habita el Espíritu de Dios. Nosotros somos templo y morada de nuestro Señor. Entonces, no solamente en la iglesia, también en la casa podemos nosotros adorar a Dios. Como te decía al principio, ¿verdad? Hay que trabajar como equipo, pero también hay que prepararnos en individual. Amén. Entonces, ahí lo vamos a hacer eso, ¿verdad? Trabajando para traer la bendición para la familia y transmitiendo ese conocimiento que nosotros tenemos a las nuevas generaciones, para que ellos también se puedan desenvolver, para que ellos también puedan ejecutar y puedan llevar a cabo todo aquello para lo cual están destinados y para lo cual Dios les ha llamado y les ha hecho nacer aquí en este mundo. Amén. Entonces, esto es lo que hemos aprendido ahora. Este es el último tema. Te doy gracias por haberme atendido en esta serie. Hay otras series más. Dios me ha entregado prácticamente una serie por cada mes, ¿verdad? Prácticamente ya tengo la calendarización, una serie por cada mes para la honra y gloria de nuestro Dios. Eso ahora pues Él es el que decide, ¿verdad? Lo que se va a transmitir y lo que no se va a transmitir, pero yo te voy a estar informando de las próximas series. Ahora pues aquí culminamos lo que es la serie Cómo conquistar nuestra tierra. Espero que te haya ayudado mucho, que te haya ministrado, ¿verdad? Que hayamos tomado esos puntitos que tenemos que cambiar, ¿verdad? Yo sé que nos ha hecho reflexionar todo lo que hemos visto, las actitudes incorrectas de las personas que siempre están en nuestro medio. Siempre ha sido así. En el pueblo de Israel estuvieron esas personas. Aquí también, o sea, en todas partes hay. Nada es perfecto. Eso tenemos que tener en cuenta. Nada es perfecto. Pero sí, todo se puede cambiar con la ayuda de Dios. Así que hemos aprendido. Yo he aprendido mucho. Espero que tú también. Pero así que muchas gracias por tu atención, por haberme regalado este tiempo. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias. Hemos culminado, Señor,
este espacio. Hemos terminado, Padre mío, hemos culminado con este tiempo que es de venir y honrarte a ti con esta serie. Gracias, bendito Señor, te ruego, Padre mío, que seas tú bendiciendo a cada persona, que seas tú, Señor, ayudando a cada uno de mis hermanos que están escuchando mi voz en este instante. Bendito Dios, solventa sus necesidades, provéeles de todo lo que ellos necesitan y que esta palabra, Señor, pueda quedar cimentada en su corazón y pueda servir de edificación para cada uno de nosotros y para sus hijos, su familia. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias nuevamente por tu atención. Te deseo una feliz noche, ya casi, ¿verdad? Que Dios te bendiga poderosamente, un feliz fin de semana y nos vemos a la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.